Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar comienzo al Ateneo del día de la fecha, que se titula Miocarditis fulminante en paciente que consulta por traumatismo de cráneo. Les recordamos que todos los micrófonos van a estar silenciados durante la transmisión del Ateneo, el material será grabado y subido públicamente. Recordamos respetar la privacidad de los pacientes y les vamos a pedir que utilicen el chat para hacer preguntas, específicamente también por una cuestión técnica, le pedimos que nos escriban al final y tendremos el espacio también al final para responder dudas, consultas y escuchar preguntas. Bueno, para iniciar, la presentación del caso clínico estará a cargo de los residentes del primer año de clínica pediátrica, Natalia Forek y Ramiro Jacques. Hola, buenas. Primero queríamos poner esta parte de cómo fue ingresada la paciente, cómo se le puso en apertura de episodio, que describía que era una paciente femenina de 17 meses de edad, sin antecedente de relevancia, que se interna por traumatismo encefalocraniano asociado a fractura de hueso occipital para monitorización. Ella como antecedente tenía unas vacunas completas hasta los 6 meses, tenía pendiente la vacuna de los 12 y los 15 meses, y como antecedentes personales tenía una displasia de cadera tratada con arnés de Plavix y un broncoespasmo de manejo ambulatorio. Y como antecedentes heredofamiliares, dos familiares de hormiga. Un poco de cómo fue toda su internación. Ella ingresa el 17/12 del año pasado a la central de emergencia de pediatría por una caída de su silla sobre la región occipital una hora previa a la consulta. Los padres refieren en la anamnesis de que no presentó pérdida de conciencia ni tampoco un llanto inmediato. Una vez que llegan a la central de emergencias, esta paciente intercurrió con 3 episodios domésticos. El- la médica de guardia hace un examen físico completo, el cual no se encontró ningún hallazgo y a nivel neurológico no evidenció nada. Y tampoco se palpaba ninguna fractura ni tampoco un cefalohematoma. Por los vómitos le colocó una vía periférica y le administró un centrón, por lo cual tuvo una buena respuesta. Esto fue clasificado como un traumatismo encefalocraniano de riesgo moderado, por lo cual se le realizó una tomografía de cerebro sin contraste, en el cual el preinforme decía que había una fractura del escamo occipital. Ante este hallazgo se interconsultó con neurocirugía y con terapia intensiva pediátrica, quienes deciden el ingreso en la unidad de cuidados intensivos pediátricos para observación y eventual tratamiento. En la terapia intensiva pediátrica permaneció durante 24 horas monitorizada, en donde tuvo muy buena evolución, no presentó nuevos episodios eméticos, tuvo una buena actitud y tolerancia a la alimentación y se recibió el informe definitivo de la tomografía, el cual no evidenciaba ningún hallazgo ni ninguna fractura. Por lo cual, ante esto se complejiza y baja a la sala 8. En el sector 8, el día siguiente, la paciente de la mañana empezó con episodios eméticos esporádicos, que en un inicio empezó con buena respuesta al ondansetron. Posteriormente, ante esto, se hizo una interconsulta con el servicio de neurocirugía, en el cual se solicitó una tomografía por sospecha de que presente una hemorragia. Frente a esto, empezó con un episodio al transcurso del día, con un episodio de taquimia, respiración superficial, a la ocultación presenta hipoventilación derecha, una palidez leve, una actitud alimentaria está conservada todavía, y un sensorio que también está conservado. Se realizó, frente a estos hallazgos de examen físico, un laboratorio, una radiografía de tórax. Transcurriendo todavía la mañana, estos vómitos se hicieron más persistentes, se aumentó con tendencia al sueño, pero sí está reactiva a los estímulos. Y ya a la tarde
empezó con una pared, presentó pared generalizada con sinusitis cervical y somnolencia. Por lo cual, ante esto se le colocó una máscara de oxígeno al 100% y se interconsultó con el equipo de reanimación, con el ERI. Cuando se coloca la máscara de oxígeno, esta paciente empezó a tener un llanto y estar reactiva frente a esta colocación. A los 30 segundos aproximadamente presentó un cese de llanto y una retrodirección de la mirada, ahí le buscamos pulsos periféricos, el cual están palpables. Frente a esto, el ERIP bajó y tuvo una recuperación a su situación basal anteriormente descrita, con una conexión con el medio. Ahí fue valorada con ERIP, por lo cual se decidió el ingreso a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. No, la verdad es que sí, porque son varios para pasar también, ¿no? Más rápido. Bueno, un poco de mi parte contarles cómo fue el paso por la terapia de nuestra paciente. La verdad que hemos resumido 2 semanas de intervención, probablemente hay muchos detalles que se nos escapen, que seguramente después más servicios que puedan orientar un poco más. Lo que sucede acá, como te contaba Rami, tiene este episodio de desconexión, se llama ERIP. En este episodio de desconexión, la resolución del episodio fue espontánea, pero la chica persistía con un sensorio alternante que preocupaba. En ese contexto ingresa a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, enseguida se le pide un laboratorio que reflejaba una acidosis metabólica con un aumento de lactato y, ahora les comento por qué se pidieron troponina, porque las calorías van elevadas. Se hace una intubación rápida, enseguida se le coloca un catéter de volumen en vena femoral derecha, un catéter arterial femoral izquierdo, e inicia con una infusión continua de adrenalina a 0,1 kg/min. Además, va a iniciar con un goteo de milrinona que lo necesita, y por todo este contexto de una asistencia respiratoria mecánica, también se le coloca sedación continua de fentanilo y de dextroamphetamina. En todo este contexto, de este deterioro del sensorio, una paciente que no creía que iba a ser una internación corta de 24 horas de observación, incluso cuando lo recibimos en el sector 8, el padre mismo nos preguntaba por qué estaba internado y esperaba que se fuera enseguida. Se le hace, como les contaste, el laboratorio alterado, y lo primero que se le pide es una placa de tórax. La radiografía de tórax evidencia una cardiomegalia bastante importante y una tomografía cerebral, con eso que les contaba Rami, bueno, pensando en un deterioro del sensorio secundario que quizás había una hemorragia que se había pasado por alto. La tomografía es normal, igual que la previa, y con esta cardiomegalia es cuando empezamos con las sospechas de una afectación cardiológica. Involucramos al servicio de cardiología, por supuesto, en una sospecha de un cuadro de miocarditis versus una miocardiopatía. Le hacemos un electrocardiograma que la evidencia de una taquicardia inusual con una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto, una conducción AB11 y un PR de 90 milisegundos, un ecocardiograma doble color que evidencia la dilatación y disfunción biventricular con una insuficiencia tricupía severa e insuficiencia vital moderada, que seguramente el servicio nos va a poder explicar un poco mejor que yo. Acá tienen, para que podamos ver todos juntos, la cardiomegalia franca que tiene la paciente, que fue esta primera placa cuando llega a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. ¿Cómo continúa? Como les contaba, fue una internación prolongada de casi 2 semanas, del 20 de diciembre al 7 de enero de este año. Resumimos los hitos más importantes de la internación, principalmente el tratamiento que se propuso desde el servicio, que fue la gamma globulina a 1 gramo por kilo día, que la recibió por 48 horas. Desde este deterioro del sensorio estuvo con asistencia respiratoria mecánica por 6 días, del 19 al 25 de diciembre, progresa a una CAFO del 25 al 7, posteriormente a aire ambiente porque la volvemos a recibir en el servicio. De lo hemodinámico requería un goteo de milrinona y levosimendan, que fue bastante prolongado también por 5 días, y de lo infectológico, en todo este contexto, si bien nuestra paciente no tenía sintomatología respiratoria al menos en un comienzo, con esta sospecha diagnóstica que teníamos, sobre todo por el servicio de cardiología, se propuso el estudio de causas infectológicas que pudieron haber descompensado a la paciente. En el filmarro de vía aérea, rescatando un adenovirus y un rinovirus, y además se le solicitaron serologías para el Epstein-Barr, citomegalo, parvo, coxsackie y ecovirus y pronosticidades. Algo que les comentamos también, desde que retoma su internación en la terapia después de las 24 horas de evolución
Empezó con fiebre, presentando el último registro febril el 26 de diciembre. De lo neurológico, como los padres relataban que en el episodio de alteración del sensorio habían visto que había retroenviado la mirada, para descartar una causa potencial neurológica se le van a hacer durante su internación dos encefalogramas, de 1 al 19, que si bien tenían unas alteraciones, eran inespecíficas, y se repite el 23 con un estudio completamente normal y se descartan las cosas neurológicas, pero obviamente continúan seguimiento. Y lo que nos compete hoy el Ateneo, lo cardiológico, teníamos un ecocardiograma del 7 de enero, que fue justo el último día que estuvo en la unidad de cuidados intensivos, que evidencia un ventrículo izquierdo dilatado con una disfunción sistólica leve, un ductus arterioso permeable chico, un cortocircuito de izquierda a derecha y no tenía derrame pericárdico. Se le va ajustando la medicación cardiológica, empieza con furosemida 1 miligramo kilo, espironolactona 3 miligramos kilo, enalapril a 0,5 y calodilol a 0,07. Frente a la buena evolución clínica, el destete del oxígeno a nuestra paciente, los balances que empezaban a ser neutros porque venían alteración también en su manejo de los líquidos, se propone el nuevo paso hacia el sector 8 de clínica pediátrica, donde los pacientes la volvimos a recibir. Durante su paso por el sector 8, que fue en realidad más una continuidad de cuidados en plan de alta, se hizo un ajuste de la medicación cardiológica con un descenso de la enalapril a la mitad y duplicación de la dosis de calodilol habitual. Para quedarnos tranquilos, porque somos así, le hicimos un nuevo electroencefalograma que resultó normal. Y finalmente, el 10 de enero del 2025, con los padres muy contentos, planteamos de hospital. Sigue. Queda bien la presentación. Bueno, ahí va. Esto es simplemente a modo de repaso, igual es más lo que charlamos, pero para que es mucha información, para que quedara bien claro cómo fue la progresión. Resumidamente, el 17 de diciembre fue la primera consulta en la SEP, de una consulta que la verdad que tenemos muy frecuente en la guardia, que no esperábamos que trascendiera algo mayor. El 18, su primera observación en la UCI con el informe definitivo de la tomografía, que si bien tenía un preinforme con fractura, teníamos un informe definitivo que no la evidenciaba. El 19 de diciembre, que tiene este primer episodio de desconexión del medio, con reactividad de estímulos y tendencia al sueño, y este evento de desviación de la mirada un poco más referido por los padres. Nosotros sí lo que constatamos fue el deterioro del sensorio, con una recuperación que si bien fue ad integrum en cuanto a la reactividad de nuestra paciente, seguía con tendencia al sueño por esa situación posterior. Del 20 de diciembre al 7 de enero pasa por los ITS, por eso que yo ya les fui contando, donde se le hace el diagnóstico de miocarditis pospiral. Y finalmente, el 10 de enero se plantea el ingreso hospitalario que continuará con los controles. Agradecemos por el espacio y le damos la palabra al servicio de cardiología. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Para lo primero que vamos a hacer, residente de cardiología, segundo año de cardiología. La idea un poco es contarle que es un poco la miocarditis aguda. Si viene la semana que viene, yo justo tienen clases de miocarditis aguda, es contarles por qué estas pacientes es como importante y en realidad que ese TEC fue anecdótico, porque es lo que trae a la paciente, porque si no sabemos cómo terminar esto. Pero explicarles un poco qué es la miocarditis aguda, por qué tienen que pensarla y que la forma de presentación de esta paciente, si bien esta edad es lo más frecuente, hay otras formas de presentación que seguramente pasamos por alto y hay muchas miocarditis agudas que deben haber pasado y estando en su casa y no sabemos cómo van a evolucionar. ¿Sí? Para que nos acordemos, la miocarditis aguda se define como la inflamación del miocardio que se caracteriza siempre por inflamación directa del virus. Hay determinados virus que son, digamos, más cardiotóxicos y que tienen muchísimos más receptores a nivel cardíaco y que además siempre se acompaña de una respuesta inmunitaria del cuerpo caracterizada por infiltración leucocitaria. Si esta infiltración y esta noxa no se elimina, no se da medicación que pueda apaciguar o tratar esto, sí va a terminar en necrosis y fibrosis, lo que lleva a una miocardiopatía dilatada. Entre el 40 y 20% de todas las miocarditis agudas terminan en miocardiopatías dilatadas. No hay un tipo de patrón clínico clásico que vos abras un libro y te diga así se presenta una miocarditis. Sí, hay diferentes tipos de presentación. Y eso hace que no se lleve al diagnóstico muchas veces de forma tan rápida, ¿sí? Lo que da lugar, como les dije, a una miocardiopatía dilatada y que puede ser también causa de taquiarritmias ventriculares malignas, lo más frecuente en pediatría, pero que sepan que existe, que es una forma de presentación, ¿sí? Tiene una presentación bimodal, principalmente en el primer año de vida, son las más graves, y después en la adolescencia
son las que son banales y pasan desapercibidas, ¿sí? Y la incidencia real, como les vengo diciendo, está totalmente subestimada, ya que hay casos subclínicos que deben estar en su casa y que nunca nos enteramos. Y la causa más frecuente de miocarditis aguda es la postviral. Dentro de los virus, solamente para que sepan, chicos, que los virus más frecuentes son el adenovirus y el Coxsackie, tienen directamente receptores que van al miocardio y son los que más afectan, dan miocarditis más agudas, más fulminantes. Pero Epstein-Barr, herpes, parvovirus, actualmente el COVID son otro de los virus presentes, bacterias, todo lo que se lee ahí. Y otras enfermedades autoinmunes que gracias a Dios no son frecuentes en pediatría, pero tienen un muy mal pronóstico, es la miocarditis de células gigantes, ¿sí? Son infiltrados que uno va a buscar en la biopsia miocárdica, ¿por qué? Porque se presenta como miocarditis agudas de muy difícil de resolución, das tratamiento, no mejoran, dan tratamiento, no mejoran, y ahí donde terminan biopsiando al paciente y se encuentran con una miocarditis que da dilatación de ambas cavidades con taquiarritmias ventriculares que son mortales, ¿sí? Y nosotros, como sabemos, los fármacos, sobre todo oncológicos, también suelen generar miocarditis. La progresión, como les expliqué, eso yo se lo mostré recién, en una fase aguda, subaguda y crónica. Aguda, subaguda, nosotros la podemos no es tratar directamente porque activamente, digamos, hay fármacos que pueden apaciguar los síntomas o creemos que actúan directamente sobre la inmunidad, pero ya cuando se lleva a una fase crónica, lo que hacemos es un tratamiento de mantenimiento para ver que esa miocardiopatía crónica no termina requiriendo trasplante, ¿sí? Y la forma de presentación sí es algo para tener en cuenta, donde la miocarditis insidiosa inespecífica es la forma más frecuente de presentación en pediatría, dolor torácico agudo, nenes que se quejan, adolescentes sobre todo que se quejan de dolor torácico agudo, que uno dice, osteocondritis, es una condritis, lo mandamos a la casa. Entonces pensemos un poco en ese dolor que es agudo, muy insidioso y que es opresivo. Que gente más grande decimos infarto agudo de miocardio, pero los niños no nos olvidemos que están las miocarditis que pueden tener estos síntomas, ¿sí? Otra forma de presentación es la miocardiopatía dilatada crónica, donde no hemos visto esa miocarditis aguda en el momento y ya llega dilatada y crónica, que es una de las causas que se pensó en este paciente que era una miocardiopatía crónica, y la forma fulminante, que es la forma de presentación de esta niña, ¿sí? Una insuficiencia cardíaca que llegó con un shock cardiogénico, que es lo delató el TEC, pero que en realidad el TEC nuevamente es anecdótico, seguramente se sincopó y llegó a que llega a consultar a la guardia, ¿sí? Otra forma de presentación, menos común, del 1 al 4% de todas las miocarditis agudas se presentan con muerte súbita en la casa, pacientes que no sabemos qué pasó y terminan siendo la biopsia una muerte súbita. La clínica, recordar siempre el pródromo que puede existir si son virales de 7 a 14 días, tos, moco, dolor abdominal, un poco de fiebre, ¿sí? Y otra forma de presentar, y aparte de esto, de recordar los antecedentes, puede ser totalmente inespecífico. Paciente que viene por una sospecha de bronquiolitis, sospecha de broncoespasmo, de neumonía, hasta de sepsis, con fiebre, taquicardia, taquipnea, ¿sí? Paciente que hace una placa de tórax, hay un corazón grande. Entonces, nos puede hacer pensar de que tranquilamente estamos ante una miocarditis aguda. Y otra forma de presentación muchísimo más grave, que es lo que le pasó a esta paciente, síncope, arritmias, insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico. Esta paciente, repito, se presenta como un síncope, tiene el TEC, ¿sí? Pero lo que hace es que esas presiones en el ventrículo, tiene tantas presiones de fin de diástole aumentadas, que lo que hace es un edema, ¿sí? Cardíaco, porque le van en la placa que tiene infiltrados bilaterales, una cardiomegalia severa, y aparte tiene derrame pleural, ¿sí? Hace insuficiencia en los dos lados. Retrógrada, por esto de que les digo que aumenta tanto la presión en el ventrículo que termina siendo insuficiencia cardíaca. Pero aparte, esta paciente no puede, ¿sí? No tiene buen flujo ni buen volumen en minutos porque se sincopa, o sea, tiene poco flujo cerebral, empieza con vómitos, o sea que es un intestino que también está sufriendo, y después pérdida de conciencia, ¿sí? Lo que pasa es que fue solapado por ese traumatismo donde es así, nos va a pasar a todos, que pensamos primero en el traumatismo y que todo lo que le sucede es causa de ese traumatismo, ¿sí? Pero en realidad la nena estaba solapando lo que es un shock cardiogénico, ¿sí? Diagnósticos diferenciales, como les dije, pensarlo siempre ante sospecha de sepsis, neumonía, bronquiolitis, que no termina de cerrar, es un paciente que no está febril, incluso a veces pueden hacer fiebre por el mismo shock cardiogénico, chicos, ¿sí? Hay que pensar en una miocarditis o por lo menos tenerlo presente, ¿sí? Otro diagnóstico diferencial, una miocardiopatía crónica que estaba pensado, y cualquier tipo de cardiopatía, pero ahí ya puede hacer si está cianótico, si no está cianótico, o si se ven otras cosas, ¿sí?
El diagnóstico antiguamente y en realidad en adultos es sobre todo con una biopsia miocárdica, ¿sí? En niños la biopsia miocárdica es muy cruenta, o sea, es muy invasiva. En una paciente que está en terapia intensiva con inotrópicos nadie la va a sacar a hacer una biopsia, ¿sí? Actualmente se sabe, se está estudiando, porque no es tan frecuente ver, digamos, no hay un N en estudios que sea muy alto como para saber realmente cómo hacer el diagnóstico en niños, ¿sí? Eso se va aprendiendo, la verdad, que con los trabajos día a día. Sí saber que la clínica, el laboratorio, sobre todo el ecocardio y la resonancia nos pueden llevar al diagnóstico y ante el diagnóstico hacer el tratamiento que está presente hoy en día, ¿sí? En el laboratorio, esta paciente puntualmente tenía leucocitosis. No era algo terrible, tenía 15.000, 14.000 blancos, predominio neutrofílico, pero no es algo que nos determina el diagnóstico de la miocarditis aguda. Las troponinas, sí, chicos, es el principal, digamos, determinante, esta proteína, de que hay daño miocárdico agudo, ¿sí? A las 5-8 horas del daño miocárdico ya empieza a aumentarse, por encima de 15 picogramos por mililitro. La paciente tuvo muchísimas más, pero sepan que tenía 108, 80, 70, o sea que ya estaba demostrando daño miocárdico. ProBNP, ¿sí? Este péptido, no es tan agudo porque se usa muchísimo para insuficiencia cardíaca, pero sí 35.000 para valores normales de 120, nos está hablando de que hay daño miocárdico, de que tiene sobrecarga de volumen, de que tenía sobrecarga de presión, o sea que eso también les llamó la atención, por eso se sospechó de esta miocarditis. La hiperlactacidemia, porque es angiocardiogénico, esta paciente necesitaba sí o sí el tratamiento que se instauró después, ¿sí? PCR elevada, recontra inespecífica, pero suma un punto más si quieren verla. Y la serología, y más que nada la PCR viral, que tenía PCR positiva para adeno y rinovirus. Las serologías en sí de Epstein-Barr y todo por ahí son más para formas crónicas, ¿sí? Pero a veces en forma crónica no puedes decir si esta miocardiopatía crónica fue secundario al Epstein-Barr que tuvo. Y muchas veces no sabemos si realmente fue la miopatía crónica por alguna miocarditis aguda viral, ¿sí? El electro recontra inespecífico, sí, pero el 90% de todos los pacientes tienen alguna alteración. O taquicardia, sí, que es sinusal, o no, puede haber alguna taquicardia ventricular, disminución del QRS y de los voltajes. ¿Por qué? Porque hay muchísima inflamación, o sea, hay una tormenta de citoquinas en ese corazón que está haciendo que nosotros los voltajes normales del corazón no los podamos ver, ¿sí? Porque hay infiltración leucocitaria y de todo lo que se ocurra que tenga que ver con inflamación. Anomalías inespecíficas del ST o del T retrasan la conducción y bloquean aurículos ventriculares. Poco frecuente en pediatría, pero muy grave porque terminan con marcapasos permanentes o a veces transitorios, ¿sí? Esta paciente principalmente tenía, si se ven, hay un poco de hipovoltaje, no tiene, sobre todo en las precordiales, no tiene R o S tan marcada, pero fíjense la repolarización como ninguna T es positiva. Son absolutamente, en todas las derivaciones, la T negativa, ¿sí? Entonces, esto les tiene que llamar la atención y decir, che, llamemos a cardio por lo menos para que la valore o nos diga, nos quedamos tranquilos o no, ¿sí? La radiografía de tórax ya la mostramos, pero se las vuelvo a mostrar. ¿Es inespecífica? Sí. ¿Todos los pacientes tienen cardiomegalia? No. Porque si es un inicio agudo que la paciente llega y vemos un corazón normal, tranquilamente puede pasarnos desapercibido. Esta paciente tiene cardiomegalia, hiperflujo en todos los dos campos pulmonares, pero no por mayor flujo pulmonar porque al pulmón llega más flujo, porque hay una insuficiencia cardíaca retrógrada donde las presiones están aumentadas de fin de diástole y termina generando edema agudo de pulmón. Y si se fijan, hay un pequeño derrame en los dos lados, ¿sí? O sea que derecha también estaba teniendo insuficiencia cardíaca, ¿sí? El ecocardiograma hoy en día nos permite, con lo anterior de clínica, laboratorio, hacer el diagnóstico de una miocarditis aguda. Principalmente vemos disfunción ventricular sistólica y diastólica, sobre todo a predominio izquierdo, pero muchos pacientes, y sobre todo los que tienen miocarditis fulminante, tienen el bilateral, que es lo que le pasó a esta niña, ¿sí? Dilatación de las cavidades podemos encontrar o no, y esta dilatación de las cavidades hace que nosotros en el seguimiento, si los pacientes andan de manera correcta o funcionan bien, esto es nosotros lo que vamos a determinar esa dilatación de las cavidades si persiste en el tiempo, ¿sí? Insuficiencias valvulares, sobre todo de la válvula tricúspide y mitral, que ella tenía insuficiencia de moderada a severa, nos habla un poco del pronóstico muchas veces de estos pacientes, y las fracciones de encortamiento que ella tenía de 15 y 18, ¿sí? Derrame pericárdico también se puede ver, pero no nos lleva al diagnóstico en sí,
miocarditis aguda. Resonancia cardíaca. Se está utilizando un montón antes de utilizar la biopsia en pediatría. ¿Es el gol estándar la biopsia? Sí, pero como les digo, es poco utilizado porque es muy cruento, hay que llevar a los pacientes a revisar. Tiene efectos adversos donde puede haber lesión del miocardio directamente, puede haber arritmias y la paciente se puede terminar muriendo en quirófano. ¿Sí? ¿Y por qué es tan poco utilizada la biopsia? Porque normalmente lo que tiene la miocarditis aguda, chicos, es que da parcheado, no da una inflamación totalmente perfecta de todo el miocardio, es parcheada. Y si nosotros no le hacemos la resonancia antes y se biopsia en un lugar donde no está la miocarditis, quizás queda normal, ¿sí? La resonancia cardíaca, principalmente en los primeros 14 días de internación, si son pacientes que están muy inestables, quizás no se pueda llevar al resonador, que es lo que pasó con esta paciente, ¿sí? Muestran los primeros 14 días que siempre es con contraste, edema, hiperemia, y en casos más graves puede mostrar necrosis y fibrosis que no se ve tan en forma aguda, sino más en seguimientos de pacientes. Si nosotros tenemos que con la resonancia vemos que ya hay disminución de la fracción, de la eyección, perdón, y hay mucho edema, y estamos sospechando que este paciente no va a funcionar y con el eco, el seguimiento no sirve, se vuelve a repetir la resonancia más adelante, ¿sí? Sobre todo también para el alta, porque son pacientes que son grandes y quieren hacer actividad física, y uno tiene que pensar si lo va a poder dejar o no hacer actividad física, ¿sí? No hay eco de la internación de, esta paciente acá, nos quedaron solo del seguimiento nuestro, es solo para que vean si se cargan. Este es de enero, ya estaba de alta, la verdad es que buena función, hay una disminución leve de la función sistólica, sobre todo a nivel del septum, ¿sí? Pero esta paciente no tenía obviamente este ecocardio cuando se internó, tenía muchísima más disfunción del eje corto de los ventrículos, tenía una reacción de 18-15 y acá ya tenía de 30, o sea que está claramente mejorada. Y este, que es de febrero, si bien por ahí el corte no es el mismo, tiene mejor contractilidad, incluso ya en febrero, un mes posterior al alta, ¿sí? 2 meses posteriores al alta, ¿sí? Le hablo un poco del tratamiento general y después nos dedicamos, si quieren, un poco más a esta paciente. Como les dije, los damos de alta, restricción de la actividad física sí o sí durante 6 meses. Ecocardio de control, Holter, ergometrías y sidenías, troponinas al alta. Patológicas hay que seguirlos también. ¿Por qué? Por el riesgo de arritmias, ¿sí? El riesgo de arritmias de que esas alteraciones en el ST o en el T no mejoren ante el ejercicio, son pacientes que no van a poder hacer actividad física hasta que el eco y todos los estudios complementarios no sean dentro de los rangos normales. IECA o beta bloqueantes se suelen utilizar los dos juntos, sobre todo para evitar ese remodelamiento cardíaco, ¿sí? Disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir un poco la presión, ¿sí? Que tiene a nivel sistémico, para que ese corazón tenga menos trabajo a la hora de la contracción. Diuréticos solemos utilizar tanto internados como al alta para evitar sobrecarga de fluido y que ese corazón tampoco tenga que tener tanta sobrecarga. Y la gamma globulina es el tratamiento sí. Está estandarizado sí, pero no modifica la supervivencia en ningún paciente. No hay ningún estudio hasta el momento que haya utilizado gamma y no gamma que haya mejorado la supervivencia en esos pacientes. Sí sabemos que la tormenta de citoquinas y todo lo que sucede en la fase subaguda mejora el tiempo de progresión, pero no mejora la supervivencia, ¿sí? Y corticoides o carga de corticoides no se utilizan en todas las miocarditis agudas, solamente en células gigantes o enfermedades autoinmunes. La forma de administrar la gamma globulina, chicos, es muy estandarizado de cada lugar, ¿sí? Algunos lo hacen 0,5 en 4 días, los dos en un día, pero acá nosotros utilizamos 1 gramo kilo día durante 48 horas consecutivas. Inmunomoduladores y antivirales, muchísimos estudios que están en progresión para tratar directamente el virus que está generando esta miocarditis, ¿sí? Sobre todo adenovirus y coxsackie, ¿sí? Están todavía en tentativa en lo que es en pediatría, en adultos se usa, ¿sí? Pero en pediatría todavía no. Y la miocarditis fulminante, que es lo que le pasó a esta niña, requiriendo respirador, ¿sí? Drogas vasoactivas, y muchísimas veces requieren ECMO, sí, circulación extracorpórea, porque ese ventrículo, la verdad que no desojora con drogas vasoactivas. Y como les expliqué, los marcapasos temporales o permanentes si tuvieron bloqueo a ver. Hay bloqueos que a los 5 o 10 días mejoran, ¿sí? Y hay bloqueos que no, que requieren que tengan marcapasos temporales. La miocarditis fulminante
tiene peor pronóstico en lo agudo, ¿sí? Por el riesgo de muerte, pero a largo plazo tiene mejor pronóstico que los que son miocarditis, digamos, clínicamente inespecíficas, ¿sí? Y la supervivencia de todos los pacientes en pediatría al año del diagnóstico es del 80 al 90%, ¿sí? Eso es por nosotros. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Qué pasa con el ductus? ¿Lo van a cerrar? Pues es un ducto muy insignificante, hubo un montón de ecos que lo vimos y hubo ecos posteriores donde no lo vimos, así que va con seguimiento porque es insignificante, ¿sí? No generaría ese ducto la dilatación de cavidades, digamos, no empeoraría el pronóstico de la paciente por ahora, porque repito, hay ecos que lo vimos y hay ecos donde no lo vimos, pero es insignificante. Tengo una pregunta en la recepción de la Terminamos la presentación y damos el espacio. Gracias. Gracias, Joana Castel, de Cardiología, y ahora de Clínica Pediátrica, el doctor Yera, que estuvo también siguiendo a la paciente en el caso. Bueno, un poco retomar en el momento de infección del diagnóstico, ¿no? El tema del antecedente del traumatismo era un confundidor muy fuerte, pero no estaba con esta paciente en el momento bajó de la terapia intensiva, pero esto que relataron, paciente que baja de terapia intensiva, poste, sin complicaciones, se va de alta. De hecho, estaba esperando en la sala de juego el tema de papelería y demás, pero a los que lo habían visto durante el día le llamó la atención la traqueotomía. Y de hecho pidieron una placa de tórax para tratar de entender qué estaba pasando. Yo me entero de esta paciente porque la supervisora de enfermería me pide que la vea a la tarde, pues se está quedando dormida, la veo muy dormida, no me gusta cómo está. El presidente superior la vamos a ver juntos. Bueno, estaba la nena en la cama, un hermanito de 7 o 8 años, la abuela, el padre y la madre. Y la abuela gritaba, se va, se va, se va, se va. El chico de 8 años hace una crisis de angustia, los padres sacados, y la nena en ese contexto dice, bueno, ponerle oxígeno, aseguramos una vía, veníamos del seteo de traumatismo de playa, o sea, y nos sacaron 2 tiempos de hipertensión ucraniana, aseguremos perfusión cerebral, una vía expandida de oxígeno llamada terapia intensiva. Cuando vamos a llamar a terapia intensiva, abrimos la placa y suena el botón de paro. Adentro del office médico, el residente que estaba llamando a terapia intensiva sale corriendo, yo alcanzo a agarrar el teléfono y paso nombre, cama y peso del paciente, que es el código cuando nos llama a urgencia, y viendo la placa, veo que tiene cardiomegalia. Y viendo el laboratorio, a pesar de 3, 4 vómitos en el transcurso del día, estaba acidótica. Y en contra de hipertensión mecaniana estaba taquicárdica. Pero estaba taquicárdica, taquicárdica, normotensa, acidótica, a pesar del riesgo de varios vómitos seguidos, y cardiomegalia en la placa. Con lo cual fue dejar oxígeno, bajar la expansión. Y como gente de terapia. Cuando viene terapia, la chica hace como una restitución. Ahí empezamos a insistir, piden una troponina y hay que hacer un electro, puede ser una miocarditis, llamativa la placa, y en ese contexto pasó terapia intensiva. De hecho, yo no la revisé, fue todo contener a la abuela que gritaba y se tiraba al piso, bueno, una cosa caótica. Todo esto que ocurre después de la terapia intensiva, vuelve a bajar y baja en la quedo yo como médico tratante. Y la familia identificó cómo fue un poco toda esa situación, y de hecho soy vegetariano, de la nena y de la hermana ahora. Y una familia que quedó profundamente dañada por esta situación. O sea, tengo muchísimos temores de la evolución cardiológica, me siento súper acompañada en esto y acompaño las decisiones, en la que en un año y medio, 2 años, su actividad física es la que hace, es la déspota de la familia, es atendida también encima de ella todo el tiempo, pega los gritos y consigue lo que quiere. El hermano quedó desplazado, de hecho está con soporte de salud mental porque sufrió toda esta situación traumática. Y la chica, si uno la ve, es una chica sana y se comporta como una chica sana con un poco de medicación, en una familia que el discurso de los padres es se puede morir en cualquier momento. Incluso antes del alta, una de las dificultades fue que ellos se empoderaron a estar en la casa.
Desde yo no me quiero ir de acá y que no la estén mirando y que yo llame y esté. Entonces yo digo, bueno, eso que les pasa tiene un nombre, es un hospitalismo. El padre, perdón, estamos en el Ateneo, y dice, ¿qué hospitalismo? Es cagazo. Tengo miedo que pase algo brusco y que ella se muera. Por lo cual fue claramente una sección de muerte, la nena no sé qué registro, a toda la familia, un evento terriblemente traumático. Muchas gracias, doctor Yera. Ahora sí, abrimos el espacio para comentarios. Pregunta, ya creo que te haría un favor, pero no, quizá una pregunta medio tonta, pero un poco agarrada de lo que dice Julián, como es una nena de 2 años, ¿cuál es el nivel de restricción a su actividad física que deberíamos hacer? Porque entiendo que más grande uno puede dar. O sea, si me lo podamos hacer, porque no tiene que cumplir eso, no vamos a hacer nada. Si Quieren quieren, 15 años, vos tenés que seguir que jugar básquet al gimnasio. eso no, pero Habitualmente todos los chicos perdón, para los que están conectados, la doctora Villa, tenemos tiempo para... Habitualmente, cualquier paciente con insuficiencia cardíaca o cianosis, de cualquier causa, tenemos una ventana que son los primeros 4 o 5 años que se autolimitan. Entonces ahí no es tan importante restringir la actividad, primero porque es muy complejo por todo el desarrollo neurológico y lo que van a tener y que tienen que aprender a caminar y gatear y jugar. Se autolimitan propiamente. Las dificultades con la actividad física la tienen cuando empiezan a ir a la primaria, 7 u 8 años, en donde toman conciencia de que tienen una patología que los limita por ahí, no porque se sientan mal, sino porque tienen los controles con el pediatra, los controles con el cardiólogo, todos los estudios que están alrededor. Entonces a veces tienen esta reacción de probarse a ellos mismos y competir con su compañero. Pero digamos que en esta primera infancia no hay problema. Se autolimitan. El chico se cansa, se sienta y los padres muchas veces te refieren. No, sí, aprendió a caminar. Está corriendo, doctor. Y corre todo el día, es la pregunta. ¿Corre todo el día? No, él corre un poquito y se sienta y descansa y después sigue. Entonces ahí pueden estar tranquilos que están autolimitados. Bueno, muchas gracias. Tenemos conectada a la doctora Daniela Massa de neurocirugía, que también, bueno, conoció a la paciente a raíz del TEC. Probamos el audio, a ver si te escuchamos. Vamos Hola, con este. No, muy bajito. bajito, a ver. A ver. Sí, igual somos nosotros, quédate tranquila. Si no grito. ¿Ahí mejor? Dale, dale. Sí, sí, dale, dale. Bueno, perdón que estoy por Zoom, pero estoy en mi casa porque me tuvieron que hacer una cirugía de columna de urgencia. Así que estoy a medio andar. Yo me acuerdo de haberla visto a la paciente en la internación y en la guardia. Fue todo traumático, tal cual contó el doctor Yera, con unos padres re angustiados, re preocupados. Encima arrancamos mal, porque en la guardia el preinforme arroja pequeña fractura occipital, que después el informe final dijo que no lo tenía. Entonces ya empezamos teniéndole que explicar a los padres que al final la fractura no era una fractura. A mí lo único que me llamó mucho la atención siempre con esta paciente era lo sintomática que estaba para no tener fractura y no tener nada. Por lo general, siempre los golpes occipitales son los únicos golpes que son más concusos. Concusos es cuando vos tenés una concusión, es cuando vos tenés síntomas de traumatismo de cráneo sin lesión intracraniana. Eso es una concusión, a diferencia de la contusión donde sí tenés sangre. Entonces, los golpes más concusos, o sea, que más síntomas te dan, a pesar de no tener nada, son los occipitales, o sea, tal cual esta nena. Yo cuando la conocí en internación, a mí hay algo que me dijo la madre que me llamó muchísimo la atención, pero que en su momento pasó, y hoy viéndolo un poco retrospectivamente, que yo le pregunté un poco, bueno, ¿cómo fue el llanto? ¿Te costó calmarla? Y me dijo, no, no, ella no lloró para nada, en ningún momento, se cayó para atrás y nunca lloró, estaba tranquila. Eso me sonó raro, ¿no? Que un chico se caiga, ella estaba sentada como en un sillón del living, ¿cómo es? En el apoyabrazo y se fue para atrás. Que no se haya asustado, no haya llorado, me pareció sumamente extraño.
ahora lo entiendo, no es que se cayó y no lloró, estaba sincopada, pobrecita, y en realidad no reaccionó porque no pudo, ¿no? Eso fue lo primero que me llamó la atención. Y lo segundo que tal vez a mí más me costaba entender con esta paciente, que yo obviamente no sé nada del resto del cuerpo, es que una nena con una tomografía de ingreso normal es raro, por no decir fisiológicamente casi imposible, que haga un hematoma 40, porque no, ¿qué le sangra? Si es una nena sana, sin ninguna coagulopatía, es algo que está muy bien la conducta de volverle a hacer una tomo. Después en la terapia le volvieron a hacer otra tomo. También decir un poco, bueno, pero ¿qué estamos buscando? Si no tiene fractura, no tiene contusión, no tiene nada, ¿qué es lo que estaría sangrando? Era un caso rarísimo, desde el punto de vista nuestro, digamos, de un traumatismo de cráneo era raro desde el comienzo hasta el final. Ahora entiendo por qué, ¿no? Pero bueno, nada, ese era mi único aporte. Buenísimo, creo muchas que- gracias. Yo creo que, claro, todo esto de los vómitos eran síntomas que se mezclaban, claro, de cardiología y de neuro también, porque el chico tenía el antecedente. Entonces yo creo que eso confundió bastante, los dos pueden tener vómitos, los dos pueden sincoparse, entonces era difícil y además la chica tampoco es que tuvo síntomas de shock que te impacte y que habitualmente estamos acostumbrados a ver, un precordio activo, tercer ruido, el hígado que se le cae, bueno, no tenía todo esto, iba haciendo el cuadro indudablemente en donde todo esto que decía Joana, la inflamación miocárdica a medida que va avanzando y que va actuando y destruyendo un poco la fibra miocárdica, el aparato contráctil, entonces empiezan a aparecer más cosas, más sintomatología. Pero bueno, tampoco es el cuadro clínico que uno espera en un chico que viene a emergencia, shock cardiogénico, miocarditis fulminante. Yo creo que lo vimos, si no se hubiera caído, seguramente lo hubiéramos visto así, con 48 horas de evolución y el chico muy grave. Lo que estuvimos viendo es ese periodo en el cual la enfermedad fue avanzando. Generalmente, además, la miocarditis y el diagnóstico diferencial son las bronquiolitis, que dan una sintomatología respiratoria similar, y bueno, eso es lo más frecuente. De todos modos, acá yo creo que tienen la suerte, la desgracia para los pacientes, pero la suerte para los residentes es que tenemos bastante miocarditis, pacientes que han venido de distintas edades a la guardia o que han estado internados, porque, por ejemplo, las miocarditis eosinófilas son raras, pero sin embargo, tuvieron ustedes internados, no sé, creo que estuvo en el 8 también, un chico que tenía eosinofilia, que lo seguía oncología y que también hizo una miocarditis por eosinófilo y que se hizo el diagnóstico prontamente porque pidieron una ecografía y vimos ahí que tenía afectación. La diferencia con ese chico, que es rarísimo, la van a ver, pero en el 0.00, pero que bueno, con un tratamiento adecuado y sí tiene indicación de corticoides, fue lo que hicimos y tuvo recuperación ad íntegro. Es una patología poco frecuente. Si uno habla y yo les explico a los padres, les digo, de 100 chicos, porque esto preguntan, ¿y por qué esto? Les digo, bueno, hay una predisposición genética, de 100 chicos que tienen bronquiolitis, uno quizás hace una miocarditis. Ahora se ha avanzado un poco más y se ve que hay algún componente genético, sobre todo en los pacientes que hacen miocarditis a repetición, que siempre que hay antecedentes familiares y ahí tienen que poner un poco más de atención cuando hacen toda la anamnesis, sí, y si hay antecedentes o no de miocarditis en la familia. Esos pacientes, más allá de que son tratados y salen del cuadro de miocarditis, tienen mala evolución, evolucionan a miocardiopatías dilatadas. Pero bueno, estos son trabajos nuevos que han salido el 2024, el 23, y ya hay algunos genes identificados. Buenísimo. Ah, perdón.
Una pregunta. A los broncoespasmos que tienen diagnósticos de adenovirus, ¿habría que hacer capaz un seguimiento más tipo como para prevenirlo? No, No. Es que no lo No, vamos no, a poder no. prevenir, no, digamos. no. No, Sí, porque que lo, los 15 días, perdón, no, Claro. aparece de nuevo, decís tú un broncoespasmo hace 15 días, de nuevo ahora, lo Ahí. valoras, Claro. hay un corazón más grande, un hígado grande, hay otras cosas y te tiene consecuencias. Doctor Gerard. Sí, un par de comentarios más interesantes. Un poco leyendo, como que ha cambiado la etiología viral de lo clásico, enterovirus y adenovirus. Ha hecho como un corrimiento a parvovirus, herpes 6, y uno entra en el grupo herpes y dice, hay tratamiento antiviral, y entonces dependerá la etapa, es injuria viral aguda o es respuesta inmune, como aprendimos con el COVID, lo que provoca el daño, y cada momento tendrá su estrategia de manejo. Otro interesante, hace tiempo ya, de los hijos de madres de países muy desarrollados, muy limpios, muy higiénicos, y la ausencia de anticuerpos protectores transplacentarios, sobre todo para enterovirus. Y en ese momento aumenta la incidencia de miocarditis y de diabetes por pancreatitis asociada a enterovirus. Con lo cual la historia prenatal, o sea, todo está, seguramente todo está relacionado. Y lo otro que quería preguntarles es si nos pueden dar dos conceptos del el mecanismo de remodelación, que queda como un fantasma, queda con pironolactona pólar, y no sé bien de qué hablamos y no sé bien qué pasa con ese concepto en edad pediátrica. La remodelación en edades pediátricas, uno la tiene por infuria, no como el adulto, que siempre es isquémico, es el infarto, ¿sí? El infarto y la necrosis. La tenemos por otros factores, por ejemplo, la bomba de circulación extracorpórea. Produce en la cirugía toda una liberación y una cascada enzimática que va a influir sobre la célula miocárdica y muchas veces hay daño miocárdico. Las otras son las injurias inflamatorias como las miocarditis. En la remodelación, en realidad, cuando hay edema miocárdico y uno no llega a la necrosis, sino sería el pre, hay desacoplamiento entre el aparato contráctil. ¿Se acuerdan cuando estudiaron la miosina, la actina, la tropomiosina? Todo eso que interviene en la contracción se altera. Entonces, después de eso hay depende de cómo uno vaya trabajando sobre esas señales, hay una buena remodelación o una mala remodelación. Lo que uno trata, sobre todo con los IECA, con el enalapril, por el tipo de mecanismo de acción, es actuar a través de los canales de calcio en el aparato contráctil. Y el otro medicamento que usamos es el carvedilol. El carvedilol, yo siempre le digo a los pacientes, como una vitamina, porque todas las medicaciones, ya sean endovenosas o bioorales, que intervienen en la vía del calcio, tienen alto consumo de oxígeno sobre una célula que está dañada. En cambio, el carvedilol utiliza otra vía en la cual no hay consumo de oxígeno, que es directamente trabajando sobre la mitocondria y aumentando el ATP. Entonces, lo que hacen, por un lado, el enalapril trabaja sobre esto del calcio en el acoplamiento y el carvedilol lo que hace es aumentar el ATP. Cuando para la remodelación, digamos, ustedes han visto también, ya sea una miocarditis crónica que queda fibrosada, ese sería un ejemplo de una fibrosis más parecida a la del adulto. Y la otra es el Kawasaki, que es así, hace fibrosis isquemia igual que el adulto. Y bueno, y después están las intermedias, ¿sí? Cuando uno no llegó a la necrosis, tiene una remodelación reversa, que vuelve al estado normal. Cuando uno tiene fibrosis, es adversa, eso no se puede cambiar. Y muchas veces por ahí vamos a tener algún paciente que la injuria ha sido muy importante y no sabemos si va a ser reversa, pero bueno, la medicación de alguna manera, si tiene chance, lo ayuda. Bien. Perdón, una pregunta del tema
troponina, que fue como un reflejo, pedir una troponina. Ni sabemos el valor normal de troponina. Es como que la aprendimos de vuelta con el COVID y de ahí viene el reflejo, por lo menos como clínico general. Y está mal como concepto que la troponina sería lo que son las transaminasas al hígado y el péptido natriurético habla de funcionalidad como podría ser síntesis hepática. O sea, tiene hepatitis, pero tiene insuficiencia hepática, son dos conceptos distintos. Tiene miocarditis, tiene disfunción miocárdica, son dos conceptos y pueden ser marcadores como similares. Troponina, sí. daño y natriurético función. Exacto. Sí. El ProBNP nos habla, puede ser daño, o sea, puede ser inflamación o puede ser volumen, porque el que activa está en las paredes de las aurículas, ¿sí? Entonces, cualquier cosa, supónganse, ustedes tienen una insuficiencia renal en diálisis, que quedó con sobrecarga de volumen y que no logra empatarse las distintas diálisis, va a tener un ProBNP alto. Le sirve como marcador, es un marcador de insuficiencia cardíaca, pero no tan específico como la troponina, que sí es daño. Y de hecho que en estos pacientes, cuando los tienen en la sala, es bueno hacer la curva de troponina, porque ese es un indicador de cómo va el proceso inflamatorio. Hay algunos lugares que si uno tiene la PCR y la identificación viral, como decía Julián, se le da un antiviral y ahora en los países del primer mundo, allá hay biológicos para la otra parte inmunológica que empiezan a usarse, que están probando en pericarditis y en miocarditis. Y después también a raíz de la pregunta de Dani Massa, a mí me quedó la duda de que es lo difícil que es también como detectar el síncope en el lactante, como fue el caso. Cosa más que podríamos haber detectado, más allá de esto de que fue el evento que ahora sabemos, ¿no? Que fue el síncope. Yo creo que no, porque el síncope, lo primero que uno piensa es una convulsión. En esa edad, un Sí, bebé tan chiquitito, bueno, es una convulsión. Les vuelvo a decir lo mismo, muy difícil en el lactante, porque se mezclan los síntomas respiratorios con esto, que tampoco es frecuente que los bebés con miocarditis vengan con un síncope. claro. No, fue confundido, Julián lo dijo, fue un factor confundidor terrible. Y fue protector porque vino el paciente, porque seguramente Claro, no sé en qué condiciones exacto. No, hubiera llegado en shock cardiogénico, se hubiera entrado directamente a la terapia mal, y sí también que son marcadores de pronóstico, y hay incluso, se ve que aquellos que tienen insuficiencia cardíaca severa y que necesitan asistencia van a tener un peor pronóstico. Pero llevados a un shock cardiogénico, el chico, digamos, está, si uno lo trata, hay un factor protector. El usar inotrópicos endovenosos como la milrinona tiene un factor protector sobre la evolución de ese paciente. Perfecto. Bueno, estamos en tiempo. No sé si alguno quiere hacer algún otro comentario. Les agradecemos a todos por la participación y nos vemos el próximo.